Gracias, Fer. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde A24, bienvenidos a Maxi Mediodía. Ya nos vamos a meter en las estrategias electorales, políticas de los dos principales candidatos en el último tramo de campaña, en la última semana, cómo efectivamente están buscando de un lado el voto vergüenza o el voto vergonzoso. Van a ver a Macri buscando que efectivamente quienes votan al oficialismo lo expliciten, lo den a conocer, porque hay muchos que efectivamente lo votan, pero con cierto pudor, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el último año en términos económicos, y del otro lado están apelando al voto castigo. También vamos a contar, como lo analizaba hace un ratito, perdón, Fernando Carnota, la disputa por el voto de los jubilados, también otro factor clave en esta elección del 11 de agosto. Y también vamos a contar por qué fundamentalmente Macri y Vidal han hecho hincapié en las últimas horas y creen que el 11 de agosto, el domingo que viene, se define su futuro político en términos de la continuidad o no en el poder. ¿Por qué creen que es fundamental tener un buen resultado en las PASO el domingo próximo? Que los escenarios que están manejando están buscando que efectivamente haya una gran participación en las PASO, porque consideran que las PASO se han convertido en una elección clave, que va a determinar en gran medida cómo va a transitar el gobierno, más allá de la campaña electoral y la propia economía, desde el 12 de agosto, es decir, desde el lunes que viene, hasta la elección del 27 de octubre. Así que atención, porque hay mucha preocupación en el gobierno y también una estrategia clara para que al menos los que van a votar al oficialismo tomen conciencia de que es la elección decisiva, que el domingo a la noche, en buena medida, el propio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires van a saber con el resultado del domingo qué chances reales tienen de continuar en el poder, de ser reelectos o efectivamente dejar el poder el próximo 10 de diciembre. Bueno, antes de meternos en esos temas, fíjense lo que está ocurriendo en este mismo momento con el dólar. El dólar está 46.40 en el Banco Nación, un poquito más arriba en bancos de la City, 46.50, casi 2% de aumento en el día de hoy el dólar. Y el riesgo país lo actualizamos, incluso ahí lo ven abajo de la pantalla, en 892 puntos, por arriba de los 890 puntos, prácticamente casi 8% de aumento. Esto era de hace unos minutos, esto se ha actualizado, un fuerte suba del riesgo país en el día de hoy y un dólar que también tiene un saltito importante, estamos hablando de casi 2% de aumento en un día, es lo que paga un plazo fijo en 15 días, es decir, prácticamente la tasa de plazos fijos en un mes, 4% mensual. El dólar entre el viernes y hoy está subiendo prácticamente lo que paga en un mes un plazo fijo en pesos. Y atención, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hay detrás de esta nueva suba del dólar? Que está de alguna manera hilvanando varios días la semana pasada y profundiza la tendencia en el día de hoy. Bueno, por un lado hay obviamente todo el folclore local, la dolarización electoral en los días previos a una elección en la Argentina también está ocurriendo, y fundamentalmente una dolarización no solamente de minoristas que buscan refugiarse al dólar y acelerar un poquito las compras de dólar billete para llevarlo al colchón o a caja de seguridad, sino fundamentalmente de fondos externos que estaban colocados en los últimos meses en colocaciones en pesos en el sistema financiero local y están apurando la salida, comprando dólares y yéndose del país. Veamos los factores de los aumentos del dólar, vamos a puntearlos acá uno por uno. Entonces, les decía, por un lado, la dolarización electoral, el primer punto. El segundo punto es también la poca oferta de dólares de exportadores, típico comportamiento siempre que se empieza a mover el dólar, como la semana pasada y en el día de hoy. Quienes tienen los dólares genuinos
para traerlos al país. Los argentinos, las empresas argentinas que venden en el exterior cobran en dólares afuera y tienen que venderlos en el mercado local, retraen su oferta, y eso también está ocurriendo en los últimos días. Pero acá fundamentalmente lo que está impactando y mucho en el día de hoy es la guerra Trump-China. Ha estallado una disputa muy fuerte entre el gobierno norteamericano, Donald Trump, y el gobierno chino, una guerra comercial que ya lleva varios meses, pero en el día de hoy tiene un capítulo nuevo porque hay una especie de réplica de los chinos que hoy han devaluado, después de mucho tiempo han devaluado su moneda, el yuan. En realidad venían con devaluaciones mínimas en los últimos meses, pero han producido una devaluación más fuerte del yuan, y cuando devalúan el yuan le están enviando una señal a Trump, que el viernes pasado había subido aranceles para las importaciones chinas, es decir, para lo que Estados Unidos compra de China, unos 300.000 millones de dólares. Para esas importaciones, Trump había anunciado que le subía 10% los aranceles, es decir, para comprarle menos, para que se encarezcan esos productos y comprarle menos a los chinos. Bueno, hoy los chinos lo que anunciaron es, en realidad lo hicieron a través de una medida del Banco Central chino, bajando un poco la tasa de interés y forzando una devaluación del yuan. Y al devaluar el yuan, lo que hacen es, le dan todavía más competitividad, abaratan los productos chinos para que ingresen más barato de Estados Unidos. O sea que pese a que Trump le sube los aranceles para encarecer esos productos y comprarle menos a los chinos devalúan su moneda, y al devaluar el yuan abaratan los productos que ingresan a China. Bueno, en el medio está obviamente, viéndola desde lejos y para arriba, el presidente Macri, que si algo no podía esperar para esta semana es que su amigo Trump iniciara el viernes pasado un recrudecimiento de la guerra con China y que los chinos le contestaran también con munición gruesa. ¿Por qué? Porque al agravarse esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, los capitales de todo el mundo, los capitales financieros, que es lo primero que se mueve, avisoran que esto va a impactar en el crecimiento económico mundial, que puede complicar más la situación internacional, y hay una fuga de capitales de todo el mundo hacia la calidad, entre comillas, es decir, hacia los bonos del Tesoro norteamericano. Salen capitales de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Perú, de los países del sudeste asiático y obviamente de Argentina, que es una hojita al viento, y esos capitales que estaban con tasas de rentabilidad más altas en estos países buscan refugiarse en los bonos del Tesoro norteamericano. Volvamos a la placa anterior. Y eso es uno de los factores que hoy está golpeando a la Argentina y hace subir el dólar en la Argentina. Hoy, a diferencia de en los meses anteriores, también está subiendo el dólar en los países de la región. Está subiendo fuerte el dólar en Brasil, 1%. Está subiendo el dólar en México, está subiendo el dólar en Chile. En otros países latinoamericanos, pues están yendo capitales de la región hacia Estados Unidos. Obviamente, en la Argentina sube más. Les decía, sube casi 2% el dólar, porque en el medio de esto que está pasando en el mundo, en la Argentina estamos con toda la incertidumbre de la última semana previa a la elección. Bueno, en este contexto, ¿qué está haciendo el gobierno? Obviamente, el presidente Macri, que ve esta pelea de los gigantes afuera, justo en la semana previa a la elección, lo último que necesita es que se mueva el dólar o que haya un aumento del dólar todavía mayor por arriba de estos valores. Es decir, el gobierno no puede convalidar que el dólar esta semana se vaya arriba de los 47, 48 pesos. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco Central argentino? Bueno, está sacando una artillería muy grande para tratar por lo menos de aminorar la tendencia. Es decir, si hoy no estuviera interviniendo como está interviniendo el Banco Central argentino, el dólar subiría todavía más. Está vendiendo dólar futuro. No hay una cifra oficial de cuánto se está vendiendo dólar futuro, pero algunos dicen entre 1.500 y 2.000 millones de dólares que ya se vendieron en las últimas semanas. Hay margen hasta 6.600 millones de dólares para vender de dólar futuro autorizado por el FMI hasta septiembre. Es decir, que todavía hay un margen de intervención importante con dólar futuro, pero además el Banco Central está subiendo fuerte la tasa de interés
de las LELIQs, que hoy están arriba del 61%. Hace 2 semanas estaban yendo abajo del 58%. Está subiendo la tasa de interés de referencia para hacer más atractivo quedarse en pesos. También el Tesoro está vendiendo 60 millones de dólares diarios del préstamo del FMI. Eso sigue esa política, y está actuando también el Banco Nación vendiendo dólares propios en el mercado para tratar de calmar las aguas y que el dólar no suba demasiado. Bueno, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es la última munición de la artillería que se podría usar en los próximos días si esto sigue, si el contexto internacional sigue complicado? Bueno, en cualquier momento avisaron desde el Banco Central que pueden salir a vender dólares de contado de las reservas en el día a día. Es decir, dieron la señal de que no van a convalidar que el dólar esta semana, faltan 5 días hábiles nada más, lo que queda media jornada de hoy hasta las 3 de la tarde, y después del martes al viernes, 4 días hábiles y medio, 5 días hábiles hasta la elección. Y el Banco Central necesita tener un dólar que no se le descontrole demasiado esta semana. Entonces, el próximo paso, vamos a ver si se instrumenta ya en las próximas horas o en los próximos días, es que el Banco Central salga a vender dólares de las reservas. Que hasta ahora no lo ha hecho en los últimos 3 meses, desde que se estabilizó el dólar a fines de abril. Desde entonces estuvo la autorización del FMI para que el Banco Central venda dólares si era necesario. Eso estabilizó el mercado cambiario, pero no lo hizo porque bastó con la tasa de interés, con la venta de dólares futuro, con otros instrumentos. Pero si hay que romper la ventanilla y sacar el hacha en medio del incendio para empezar a vender dólares de la reserva, el Banco Central esta semana lo va a hacer. Pues estamos en los días previos a una elección fundamental y el gobierno necesita que el dólar no se le dispare demasiado en estos días previos. Bueno, ya están con nosotros Facundo Nejamsky y Gustavo Marangoni. Ahora les voy a preguntar si están así de corto plazo, digamos, porque parte del crecimiento electoral del gobierno y la mejora de perspectiva tenía que ver con la tranquilidad del dólar. Ahora, insisto, hay un factor externo que está pesando fuerte, pero bueno, la gente lo que mira es que el dólar se viene moviendo y ya empieza a moverse, si se quiere, en zona de riesgo. Entonces, le voy a preguntar si eso impacta ahora en el corto plazo o no, o hay que esperar si esto sigue subiendo, qué pasa con la inflación después. Pero también está con nosotros Guido Lorenzo, que es economista de LSG. Guido, te sumo a esto. ¿Cómo estás viendo este escenario? Entramos en los últimos 4 o 5 días hábiles. ¿Es la zona de incertidumbre, es la zona de riesgo? Efectivamente ves que si el sector externo sigue complicado, es decir, si sigue la guerra Trump-China, esto en los próximos días va a llevar al Banco Central a tener que intervenir para frenar el dólar. Yo creo que parados, ¿no? Si uno lo miraba ex ante esto, me parece que en este momento, en la última semana, estamos con un mercado de cambio bastante tranquilo dentro de todo, digamos. ¿Sí? A pesar de toda esta turbulencia. Si pienso que va a intervenir en el mercado de spot, mira, me parece que va a ser la última herramienta que va a querer utilizar. Porque cuando vos te pones a vender dólar en el mercado de spot, en el mercado contado, como bien decías, empezás la pulseada con el mercado. Y ahí es donde empieza el mayor riesgo de te empiezan a ver los números, te empiezan a contar, y ahí ves donde surge el riesgo de la corrida o la tan temida corrida cambiaria, digamos. Entonces me parece que va a ser uno de los últimos instrumentos. Después, por otro lado, tiene otro lado negativo, que es que si pierde reservas, la hoja de balance del Banco Central se le achica el activo, que son dólares, pero en el pasivo le siguen quedando LELIQs. Lo que le devuelven son pesos, digamos. Entonces, en ese sentido, se empezaría a deteriorar la hoja del Banco Central. Me parece que la estrategia va a pasar por la venta de dólar futuro, suba de tasas, y como última medida, digamos, recién ahí empezar a vender los dólares tan disonantes de la reserva. Bueno, a ver, está Gustavo Marangoni, está Facundo Nejamsky, los últimos días de la elección. ¿Qué influye en el voto? A ver, ¿qué está pegando hoy en el voto? ¿Esto que vemos, el voto vergüenza versus el voto castigo, o esto que está pasando con el dólar también puede tener algún tipo de impacto en los próximos días? Lo del dólar me parece que, obviamente, siempre es mejor desde el punto de vista del gobierno, llegar con el dólar tranquilo, pero
Yo a lo mejor enfocaría en las consecuencias posteriores, es decir, ya pensando en la elección de octubre, porque creo que era notorio que el gobierno quería llegar a octubre con una inflación del 2 y hasta un poquito por abajo. Si estos movimientos del dólar se mantienen o se pone difícil la cuestión, ese objetivo va a ser más difícil de alcanzar y por lo tanto una de las banderas con la que el gobierno quería llegar a la elección que vale, que es la de octubre, domando el potro de la inflación, se le puede complicar. Eso por un lado. Por el otro, después, me parece que ya en la última semana se reafirma la artillería de las semanas previas. Es como cuando agarrás el resaltador y en un resumen empezás a destacar aquello que te parece lo más saliente de lo que dijiste. Respecto de voto vergüenza, yo diría, hay mucho voto indeciso, hay falso indeciso, por decirlo así, ¿no? Hay gente que a lo mejor no quiere manifestar su voto porque no prioriza tanto la política, no quiere establecer discusiones. Entonces cuando le preguntan, ¿a quién vas a votar? No sé, después me fijo o lo veo el domingo, digamos. Entonces creo que en ese aspecto el gobierno y la oposición, yo diría el Frente de Todos, que parece que ha empezado a encontrar su velocidad de crucero en la campaña, ¿no? En las últimas 2 semanas. Es decir, el gobierno partió con mucha dinámica, con mucho ejercicio, con la expertise que le da a Mauricio Macri ser candidato por 7ª vez. Y eso me parece que le daba un plus. Pero a partir, digamos, de determinados movimientos, la campaña del Frente de Todos empezó como a encontrar su velocidad de crucero, tratar de reinstalar El eje económico. el eje económico. Y en ese sentido, con esto concluyo, me parece que lo del dólar es oportuno desde el punto de vista de la oposición porque les refuerza la discusión económica justo cerca de la llegada a la PASO.